Muy buenos días, estimadísima señorita, estudiantes. Me da muchísimo gusto realmente saludarlos en esta nueva jornada de trabajo. Para mí siempre será un verdadero gusto, un verdadero placer volvernos a encontrar. Modestamente puedo aportar a la formación académica de ustedes como futuros ingenieros e ingenieras forestales. Sobre todo, me alienta la idea de poder aportar modestamente a la formación integral de ustedes como buenas personas, como buenos seres humanos. Yo soy un convencido de que una persona extraordinaria puede llegarse a constituir también en un extraordinario ingeniero e ingeniera forestal. Así que la más cordial bienvenida. Me voy entonces a permitir entonces recetar la lista, ¿no? Señoritas y señores, Abrigo Paul. Buenos días, ingeniero, presente. Buenos días, qué gusto saludarlo, bienvenido. Benítez John. Buenos días, ingeniero, presente. Buenos días, qué gusto saludarlo, bienvenido. Cárdenas Daniela. Ingeniero presente. ¿Cómo está, Danielita? Buenos días, qué gusto saludarla, bienvenido. Chimbo María. Bueno. Correa Jimmy. Presente, ingeniero, buenos días. Días, qué gusto saludarlo, bienvenido. Cuenca Brian. Buenos días, ingeniero, presente. Buenos días, qué gusto saludarlo, bienvenido. Estrada Dayana. González César. Presente, buenos días. ¿Cómo está, mi señor César? Buenos días, qué gusto saludarlo, bienvenido. Gualán Sheni. Buenos días, ingeniero presente. Sheni, buenos días, qué gusto saludarla, bienvenida. Felicitaciones, fue la primerita que llegó al aula. Juela Kelvin. Jumbo Juan. Morocho Sali. Buenos días, ingeniero presente. Sali, buenos días, qué gusto saludarla, bienvenido. Ochoa Patricio. Presente, ingeniero, buenos días. ¿Cómo está, señor Patricio? Buenos días, qué gusto saludarla. Puchaisela Carlos. Presente, ingeniero, buenos días. Carlos, buenos días, qué gusto saludarlo, bienvenido. Quispe Mirka. Ingeniero, buenos días. ¿Cómo está, señora Mirka? Buenos días, qué gusto saludarla, bienvenido. Ramón Karina. Buenos días, ingeniero presente. Buenos días, qué gusto saludarla, bienvenida. Rosales Mónica. Buenos días, presente. Mónica, buenos días, qué gusto saludarla, bienvenida. Sánchez Valeria. Buenos días, presente. Valeria, buenos días, qué gusto saludarla, bienvenida. Tenisela Oscar. Ulloa Evelyn. Buenos días, ingeniero presente. Evelyn, buenos días, qué gusto saludarla, bienvenida. Valencia Evelyn. Buenos días, ingeniero presente. Evelyn, buenos días, qué gusto saludarla, bienvenida. Vera Richard. Buenos días, presente. Señor Richard, buenos días, qué gusto saludarlo, bienvenido. Y finalmente, Zúñiga Cintia. Buenos días, ingeniero presente. Buenos días, qué gusto saludarla, bienvenida. Lo repitamos tal vez, de repente. Chimbo María. Estrada Dayana. Juela Kelvin. Y Jumbo Juan. Tenisela Oscar. Bien, entonces una vez más, pues les reitero la más cordial bienvenida a esta nueva actividad académica de este día, ¿no? Permítanme en este día muy especial hacer una digresión particular para poderlos saludar. Hoy es un día muy especial. Creo que en la vida de todos los seres humanos, yo creo que este sentimiento tan hermoso como es el amor, como es la amistad, definitivamente creo y considero de que es uno de los sentimientos más puros que definitivamente nos invaden a los seres humanos, y por eso quiero aprovechar de este día, en primer lugar, para saludarlos a todos y cada uno de ustedes
y desearles que tengan un feliz día, tanto del amor y la amistad. Ustedes recuerden que generalmente el amor es uno de los sentimientos que mueven a los seres humanos, es uno de los sentimientos que mueven el mundo, y justamente yo creo que en este momento el mundo lo que está más ávido es de personas que tengan esa capacidad de poder expresar, de poder exteriorizar, de poder nomenclar el amor y la amistad. Por eso realmente aprovecho de este día para desearles que tengan un extraordinario día, que puedan realmente manifestar y poder expresar, exteriorizar esas manifestaciones de amor, de amistad, a lo que más uno quiere, a lo que más uno atesoro, a lo que más uno idolatra, ¿no? Que creo que es importante realmente que el amor nazca desde la familia. Yo siempre digo de que la familia generalmente es el núcleo más importante de la sociedad. Yo creo que en la familia es donde aprendemos a amar, en la familia es donde aprendemos a respetar, en la familia es donde aprendemos a valorar este sentimiento tan hermoso que realmente nos invade a los seres humanos. Que este sentimiento hermoso de amistad, de fraternidad, de confraternidad y de amor definitivamente nunca se extinga de nuestras vidas, y que definitivamente sea siempre el amor y la amistad la que nos cobije durante el desempeño de nuestras vidas a lo largo de lo que nos permite estar acá en este planeta Tierra, ¿no? Así que les reitero a la distancia un abrazo muy caluroso, un abrazo muy respetuoso y fraterno para todos y cada uno de ustedes en este día del amor y la amistad, ¿no? Bien, vamos a revisar la planificación académica de la asignatura para de este día. Fíjense, oigan cómo pasa el tiempo tan vertiginosamente, ¿no? Prácticamente estamos en las postrimerías de finalizar el ciclo académico. Se ha ido tan rápido el ciclo, fíjense, cuando empezamos por allá por el 18 de octubre del año 2021, y es historia ya. Por eso yo siempre digo de que todo en la vida es circunstancial, llega, sucede y pasa, pero yo creo que lo más importante que debemos hacer los seres humanos es tratar de interiorizar el momento que estamos viviendo. No dejemos pasar realmente momentos importantes de nuestra vida. Hay muchos estudiantes que están ahorita en 10º ciclo de la carrera de Ingeniería Forestal del régimen 2009. Y siempre me están escribiendo, tengo ese privilegio de seguir contando con la amistad. Fíjense, la amistad es un sentimiento hermoso, ¿verdad? No solo es el amor, ¿no? La amistad es un sentimiento precioso, maravilloso, que mueve a los seres humanos. Y algunos la semana anterior me contaban, dice, ingeniero, prácticamente estamos ya a menos de un mes de irnos de la universidad, escucharán, de irnos de la universidad. Y fíjense la vida cómo tiene este tipo de sentimientos encontrados, ¿no? Comentaba en cambio con los estudiantes de primer ciclo la semana anterior, con ellos tengo clase los días viernes, y en cambio ellos anhelan, añoran llegar a 10º ciclo. Dice, ingeniero, qué gusto, qué sana envidia de estar en 10º ciclo. Están en 10º ciclo, no quieren irse a la universidad. ¿Y saben por qué no quieren irse a la universidad? Porque en esta vida los seres humanos nos mueven sentimientos encontrados, ¿no? Por un lado, realmente la alegría, la felicidad de irse a la universidad, pero por otro lado, generalmente también la responsabilidad que se tiene para poderse desempeñar ya como profesional. Yo siempre digo que a partir de 8º ciclo, yo les comienzo a exigir a mis estudiantes y les comienzo a hacer preguntas de carácter profesional. Y yo les digo a los estudiantes que así como les exigen a ustedes o les hacen preguntas profesionales, exigen de ustedes también respuestas profesionales. Y por eso los estudiantes no se quieren ir, ¿verdad? Y por eso yo los invito a ustedes de que realmente vayan valorando cada momento, cada instante que están viviendo en la vida universitaria. A veces uno después, cuando ya sale de la universidad, quiere hacer los reencuentros, quiere hacer nuevamente volver a encontrarse, cuando perdieron un tiempo fundamental, valiosísimo, de poder compartir, de poder, qué sé yo, conversar, de poder expresar, de poder hablar, que es de fundamental importancia. Miren el tiempo, qué rápido que ha pasado, y definitivamente pues el tiempo no lo sabemos aprovechar, y ese recurso tan importante que tenemos los seres humanos como es el tiempo, no le sacamos el provecho adecuado, definitivamente nuestra vida es una vida totalmente desperdiciada, ¿no? Entonces tratemos de aprovechar al máximo el tiempo que definitivamente nos toca disfrutar en la universidad, nos toca valorar en la universidad. A veces nos falta un poquito de ser más sinceros, de exteriorizar lo que uno siente por el otro compañero, ¿no?
A veces siempre somos muy solícitos en poder señalar los defectos de los demás, somos muy explícitos realmente en criticar a los demás, pero somos tan mezquinos a veces en reconocer las virtudes, en reconocer el talento de nuestros compañeros. Tenemos que aprender también a reconocer esa virtud, el talento que tienen los compañeros, porque a veces nadie sabe la historia que está viviendo cada ser humano, cada persona, y a veces uno requiere una palmadita en la espalda que le digan, vas bien, compañero, o te estás equivocando, corrige de esa manera, que es de fundamental importancia. Porque yo siempre digo, miren, nomenclar, hablar es de fundamental importancia. De nada sirve que a uno lo nomenclen cuando ya no está, para hacer efectiva esa frase terrible, dice Ana Frank, que generalmente los muertos reciben más flores que los vivos porque el remordimiento es más fuerte que la gratitud, ¿no? Ahora, estimados amigos, ahora, estimados estudiantes, ahora que realmente tenemos la posibilidad de vivir junto a lo que más amamos, a lo que más queremos, tratemos de demostrarles y exteriorizarles todo ese afecto, todo ese cariño, y no solo por el día de hoy, ¿no? Hay mucha gente que a veces llega el día del amor y la amistad, o llega el día de la madre, o llega el día del amigo, no sé, y ese día realmente quieren exteriorizar absolutamente todo. Tiene que ser todos los días, ¿no? Porque ese sentimiento es el sentimiento que nos invade a todos los seres humanos, ¿no? Entonces, el día de hoy vamos a culminar con la exposición de los trabajos de investigación de los grupos número 3 y 4, así como con la modalidad que habíamos adoptado de hacerlo tipo exposición de su tesis de grado. Así vamos a hacerlo, vamos a dar un tiempo de 15 minutos para hacer la presentación del trabajo de investigación. Luego los compañeros que son responsables de controlar el tiempo, tanto Cintia como, no sé, Kelvin creo que no está acá, entonces Cintia que me ayude con el control del tiempo cuando falten 3 minutos, y cuando lleguen a los 15 minutos, pues les hace conocer que el tiempo ha terminado, y luego de eso procedemos a hacer la examinación como es el día del grado, ¿no? Es decir, vamos nuevamente a simular de que existe un presidente del tribunal de grado. Generalmente cuando un estudiante está por optar el título de ingeniero en ciencias forestales, tiene que tener un tribunal de grado. En esta semana justamente hay un egresado de la carrera de ingeniería forestal, que yo estoy de presidente del tribunal, y en esta semana le hice la última revisión a su borrador de tesis. Y el día viernes le estaba enviando el borrador y le decía, pues puede ya proceder a que le califiquen su trabajo de investigación de tesis previo a la investidura profesional. Entonces, el día de la investidura profesional, el presidente del tribunal del grado, conjuntamente con el tribunal y la secretaria abogada de la facultad, generalmente inician ese proceso solemne que es realmente la presentación de su tesis, ¿no? Pero yo siempre digo de que la exposición definitivamente soñada, la exposición que uno quiere hacerla, es la exposición del trabajo de investigación de tesis. Por eso esa exposición tiene que ser no ordinaria, tiene que ser extraordinaria. Yo siempre digo que en la vida de los seres humanos hay dos formas de hacer las cosas, ¿no? Cuando uno hace sin ninguna planificación, sin ningún orden, hace como le salga, decimos que es una manera ordinaria, es la manera que hace todo el mundo, ¿no? Pero cuando uno se prepara, cuando uno planifica, cuando uno realmente se ha preparado de la mejor forma, yo siempre digo que es la manera extraordinaria de hacer las cosas. Por eso, el día que ustedes preparen o el día que presenten su proyecto de investigación de tesis, ese tiene que ser un día extraordinario, ese día tiene que ser el día soñado. Yo siempre les digo a mis tesistas, yo a los que les dirijo la tesis, el día que repasamos la última vez la exposición en PowerPoint para el grado, les digo, estimadísimas señoritas, señores estudiantes, vayan a exponer realmente como que fuera la última exposición que van a hacer en su vida. Olvídense del tribunal y en el momento que vayan a exponer, digan, va por ti papá, va por ti mamá. Ustedes internamente digan aquello y demuestren de lo que está hecho cada ser humano, de lo que está hecho cada persona. Y por eso entonces la exposición del día de hoy vamos a emular aquello, vamos a tratar de realmente hacer un parangón de lo que va a pasar en nuestra vida profesional. Y para eso recuerden ustedes los 5 niveles de oratoria, ¿no? El primer nivel, realmente que decíamos, aquel que lee, ¿no? El lector, es decir, aquella persona que viene, lee, y prácticamente no tiene ninguna trascendencia, no tiene ningún mérito, no hay ningún esfuerzo ahí. Yo definitivamente digo que eso lo puede hacer cualquiera, incluso sin haber pasado por haber hecho su tesis, ¿no?
El segundo nivel decimos que el que apuntamos todos, ¿no? Generalmente aquel que decimos que es locutor, conductor, es decir, aquella persona que está en la capacidad de poder hablar, de poderse desenvolver, sin necesidad de estar leyendo textualmente el contenido de su exposición. A eso debemos apuntar todos, absolutamente todos, incluido yo en primera persona, siempre tratamos de hacer ese esfuerzo fundamental. El tercer nivel es el nivel de expositor per se, es decir, aquel que esté en la capacidad de poder improvisar. El cuarto nivel, decíamos, el constructo mental, es aquel generalmente que esté en la capacidad de improvisar, de hablar de cualquier tema, en cualquier momento, en cualquier lugar. Pero el quinto nivel es el orador, generalmente verbo motor, es decir, aquel que está en la capacidad de poder improvisar en cualquier momento, en cualquier espacio y generalmente tocar las fibras más sensibles del ser humano. Yo creo que ese es el nivel más elevado que generalmente dicen que tenían los grandes filósofos, los grandes pensadores. No aspiremos a mucho, aspiremos al segundo nivel, ¿no? Es decir, sin tener que leer textualmente, podamos hacer realmente la exposición entonces de manera que podamos realmente ir haciendo la interpretación de lo que tenemos en la lámina. A mí no me digan que un profesional es bueno, solo que él se alabe. Mi mamá siempre sabe decir de que la alabanza es mejor en boca ajena que en boca propia, ¿no? A mí realmente demuéstrenme que un profesional es bueno cuando esté en la capacidad de pararse en un escenario, de desenvolverse bien, de interpretar lo que tiene una lámina de PowerPoint, de poder realmente sacar. Bueno, se nos fue un ratito la señal. Ustedes saben que estamos en esta tecnología sincrónica. Entonces le decía que a mí demuéstrenme que un profesional es bueno cuando esté en la capacidad de poder realmente demostrarles a los demás que realmente lo que tienen una lámina es producto de su trabajo, es producto de su experiencia y se comienza a explayar. Definitivamente por ahí radica el éxito de una exposición, ¿no? Entonces, la exposición la vamos a hacer como si vamos a emular a la tesis de grado. Entonces vamos a hacer realmente como que tenemos al secretario abogado, tenemos al presidente del tribunal y luego de la exposición, cada miembro del tribunal va a examinar a cada uno de los tesistas sobre el trabajo de investigación, sobre lo que generalmente ustedes han venido construyendo, ¿no? Entonces, de esa manera vamos a terminar entonces con las exposiciones del día de hoy. Y con eso, pues prácticamente estamos poniendo fin a las actividades académicas del sílabo. Y yo diría que dando gracias a ustedes hemos podido cumplir en un 100% el sílabo que yo lo había explicado el 18 de octubre del año 2021. Yo les decía, miren, todas las actividades que teníamos previstas, y yo creo que si no hubiera habido el concurso, la colaboración decidida de ustedes de manera responsable, definitivamente no hubiéramos podido llegar y arribar a este punto. Estamos cumpliendo con filosofía de vida que yo siempre digo. Yo manejo la planificación y el orden y generalmente estamos cumpliendo gracias a ustedes con todo lo que nos habíamos propuesto el 18 de octubre del año 2021. Siempre, estimadísimas señoritas, señores estudiantes, acostúmbrense a trabajar con planificación, con orden, en todas las actividades de la vida cotidiana, en todas las actividades académicas. Yo, por ejemplo, en este momento ya tengo planificado ya todas casi mis asignaturas que, si Dios lo permite, tal vez pueda trabajar en el próximo ciclo académico, ¿no? Entonces, de esa manera, pues estamos cumpliendo con el 100% del sílabo y yo por eso nunca me he de cansar de decir de que los estudiantes para mí constituyen la piedra fundamental en el proceso de enseñanza-aprendizaje, son lo más importante que existe en el proceso de enseñanza-aprendizaje, ¿no? Mañana van a tener libre ya, pueden solo para subir su glosario, y si Dios lo permite, nos vemos el día lunes 21 de enero para hacer la socialización de las calificaciones a cada uno de ustedes. Como yo les había señalado en el encuadre, pues es mi obligación como docente a lo largo de toda la asignatura, no porque estamos verán de carácter virtual, significa que yo no lleve un control, yo tengo un control minucioso de todos y cada uno de ustedes, voy llevando un control de todos los productos acreditables que ustedes han ido construyendo. Y es mi obligación, entonces al final como docente de la asignatura, darles a conocer a todos y cada uno de ustedes cuál ha sido su rendimiento académico, ¿no? Entonces les voy a hacer a conocer su notita que previamente luego las elevaríamos entonces al sistema EVA, luego le pediría a nuestra presidenta, a Valeria, que sería casi uno de los últimos favores que le he molestado durante todo el ciclo para que me haga el favor
de ayudarme con la firmita del acta de socialización de las calificaciones, ¿no? Y la próxima fecha, ya la siguiente, pues ya prácticamente no tenemos absolutamente nada que hacer, sino solo presentar el informe de la asignatura, ¿no? Entonces, de esa manera estamos poniendo fin entonces a las actividades académicas de la asignatura de biotecnología forestal, ¿no? Entonces, por favor, vamos a realizar entonces el inicio de las exposiciones. Por favor, seamos respetuosos de los demás. Aquí viene y prima mucho el criterio de solidaridad, el criterio que yo siempre digo de responsabilidad de los demás, del espíritu de cuerpo. Los grupos que expusieron, escuchemos a los demás y pongamos en práctica esa frase que decía Henry Ford, que calidad significa hacer lo correcto cuando nadie me está mirando, ¿no? No tiene objeto uno hacer las cosas bien cuando lo están controlando, cuando lo están vigilando, cuando lo están realmente monitoreando, supervisando, ¿no? Realmente cobra mayor valía, mayor valor realmente cuando uno hace las cosas por convicción, no por obligación. Acostúmbrense, estimadísimas señoritas, señores estudiantes, de hacer las cosas realmente por amor, por pasión. Pónganle vida en las cosas que hagan, no solo porque los obliguen, ¿no? Entonces vamos a poner especial atención a las exposiciones que van a presentar nuestras compañeras y compañeros en un plazo entonces de 15 minutos. En un tiempo de 15 minutos vamos a hacer la presentación, de nuestro trabajo de investigación que realizamos como trabajo final de la asignatura de biotecnología forestal. Por favor, entonces vamos a tratar de utilizar la lámina. No leamos textualmente, sino lo contrario, les va a faltar el tiempo. Y entonces vamos a emular como que fuera realmente nuestra exposición de nuestra tesis de grado. Y para eso le estamos dando incluso un poco el ambiente, la ceremonia que vamos realmente a ejecutar en este día, ¿no? Bien, entonces los invito por favor a las compañeras y compañeros del grupo número 3 que tengan la bondad entonces de socializar en pantalla la exposición de su trabajo de investigación para de esa manera entonces iniciar con el orden. Voy a dictar el orden de las exposiciones y los demás por favor escuchamos. Si alguien tal vez de repente tiene que cumplir con otra actividad, por favor me lo dice, pero lo que no quiero es de que estemos con un pie en el polo norte y otro pie en el polo sur. Entonces pongamos atención, así como en su momento nuestros compañeros fueron solidarios y nos escucharon, ahora les vamos a devolver el favor escuchándolos. Y recuerden que decíamos que la mejor manera de poder testimoniar el respeto, el aprecio y el cariño que nos tenemos acá como familia forestal es escuchándonos, ¿no? Entonces vamos a empezar con Valeria y terminamos con Patricio. En ese orden entonces vamos a empezar, pero esperemos entonces comenzar entonces con las fórmulas de estilo, ¿no? ¿Cómo inicia realmente el proceso de graduación? Con la ceremonia de investidura profesional. El presidente del tribunal, entonces ya dicté el orden, pero ya saben cómo va a ser, luego que dé la palabra. El presidente del tribunal le consulta a la secretaria abogada lo siguiente: señora secretaria abogada, sírvase y si los aspirantes a obtener el título de ingeniero e ingeniera en ciencias forestales han cumplido con todos los requisitos legales y para poderse presentar a este grado oral. La secretaria abogada toma la palabra y dice: señor presidente, señores miembros del tribunal, los aspirantes a optar el título de ingeniero e ingeniera en ciencias forestales han cumplido con todos los requisitos legales y reglamentarios para poderse presentar a este grado oral. Así que, señor presidente, cuando usted lo estime conveniente, puede iniciar con la recepción del trabajo de investigación. Muchísimas gracias, señora secretaria abogada. Bien, señores miembros del Tribunal de Grado, les consulto la metodología que vamos a utilizar para poder hacer la exposición del trabajo de investigación de tesis de la señorita y señores Valeria Sánchez, Mónica Rosales, Karina Ramón, Mirka Quispe, Carlos Puchaisela y Patricio Ochoa. Vamos a darles un tiempo de 15 minutos para que hagan su exposición y una vez realizada la exposición, cada uno de los miembros del tribunal van a disponer de un tiempo para poderlos examinar sobre el trabajo de investigación de tesis. Les pongo a consideración de los miembros del tribunal si están de acuerdo con la metodología. Si están de acuerdo con la metodología, podemos proseguir. Señor presidente del tribunal, estamos de acuerdo, entonces me voy a permitir dejar en el uso de la palabra a las compañeras y compañeros aspirantes al título de ingeniero en ciencias forestales. Queda en el uso de la palabra
la señorita Valeria Sánchez. Corre tiempo, mi estimada Cintia. Tenga la bondad, Valeria, por favor. Buenos días a todos. A continuación vamos a hablar acerca del estudio de caso de los procesos biotecnológicos para la inducción de callos a partir de vitroplantas de Cinchona officinalis. A nivel de laboratorio en la provincia de Loja. Siguiente, por favor. Como frase inicial tenemos que en cada paseo por la naturaleza uno no recibe más de lo que anda buscando, de John Muir. Siguiente. También tenemos que el cultivo in vitro es un crecimiento aséptico, es decir, en condiciones limpias de parte de las plantas o de las partes de las mismas, que puede ser en recipientes de vidrio o de plástico. Y tenemos en condiciones controladas tanto de luz como de temperatura. Y dentro de la historia es que un primer reporte conocido de este tipo de cultivo es uno consignado por el agrónomo francés Henri Louis Damiul du Monceau. Siguiente. Tenemos tres métodos de micropropagación, los cuales son la que es a partir de un cultivo de esplantes con meristemos preexistentes, la organogénesis y la embriogénesis somática. Siguiente, por favor. También tenemos 5 etapas. Estas consisten en la selección de la especie que tenga las características que nosotros creamos convenientes, el establecimiento del medio de cultivo con sus respectivas cantidades y asimismo vitaminas y reguladores de crecimiento que necesite, el desarrollo del tejido, el enraizamiento y el último que es acondicionamiento y aclimatación. Estas etapas también dependen del objetivo que se proponga realizar. Siguiente, por favor. Además, este trabajo se enfocará en conocer los medios de cultivo, nutrientes químicos que necesita la especie ya mencionada en la provincia de Loja. También para generar información sobre la germinación in vivo e inducción de callos a partir de vitroplantas con fines de conservación a futuro. Siguiente, por favor. Siguiendo con la exposición tenemos los objetivos generales, el cual es contribuir a la generación de información sobre la germinación in vitro de las semillas de Cinchona officinalis y la inducción de callos a partir de vitroplantas producidas a nivel de laboratorio. Esto con la finalidad de aportar a la conservación de la especie en la provincia de Loja. Siguiente. Dentro de los objetivos tenemos probar el efecto de 2 desinfectantes con diferentes tiempos de exposición para la germinación in vitro de las semillas de la especie, proveniente de relictos boscosos de la provincia de Loja. Como segundo objetivo se tiene determinar el balance hormonal adecuado para la inducción de callos a partir de explantes de vitroplantas de la especie Cinchona a nivel de laboratorio. Como tercer objetivo se tiene difundir los resultados de la investigación a los actores que estén interesados en la temática. Siguiente. Aquí vamos a explicar un poco de las generalidades de la especie. La Cinchona officinalis es considerada la planta nacional del Ecuador, puesto que ésta simboliza el origen histórico del árbol de la vida por su contribución a la humanidad en el campo de la medicina, ya que ha ayudado a combatir las fiebres palúdicas. En Loja se conocieron los primeros ejemplares a los que el fundador de la botánica, Carlos Linneo, denominó científicamente Cinchona officinalis. Además, se le atribuye su principal origen y producción al nodo de Cajanoma. Dentro de la descripción de la especie se obtiene que pertenece a la familia Rubiácea y es un árbol de 11 a 15 metros de altura. Posee un fuste cilíndrico de 30 a 40 centímetros, su corteza es de color marrón oscuro. También presenta hojas coriáceas. Algunas son pubescentes y otras lisas. Las flores también se agrupan en panículas terminales. Sus frutos son cápsulas cilíndricas de color marrón. Posee de 3 a 4 semillas y sus semillas son fusiformes, redondeadas por un ala membranosa y son ligeras para su tamaño. Siguiente. La reproducción de la especie. Esta se da por semillas, aunque las plantas tienen un desarrollo muy lento. Posee un tipo de germinación epígea. Su principal agente dispersante es el viento y el agente polinizador son las aves. Los usos. La madera se utiliza para postes, leña y carbón. Sin embargo, la corteza posee un metabolito conocido como quinina, el cual tiene propiedades antimaláricas para combatir las fiebres. Siguiente.
La metodología. Esta investigación se llevó a cabo en el Laboratorio de Micropropagación Vegetal de la Facultad de Agropecuaria y de Recursos Naturales de la Universidad Nacional de Loja. Siguiente. Ya, siguiendo con la metodología. En la metodología para la desinfección e inoculación de semillas de especie de Cinchona officinalis proveniente de relictos boscosos de la provincia y el cantón de Loja. La semilla fue obtenida de lo que es un relicto boscoso en el sector de Urituzinga, cantón Catamayo, provincia de Loja, en donde se seleccionó las mejores semillas y se utilizó un medio de cultivo Mulching stock. Siguiente, por favor. Ya. Dentro de la metodología para la desinfección de las semillas, se realizó lo que es en la cámara de flujo laminar en condiciones de asepsia, seguidas por una inmersión de alcohol al 70% por unos segundos, para luego sumergirlas en 2 soluciones como las que son hipoclorito de sodio, ajax cloro y peróxido de hidrógeno, para luego en cada inmersión realizar de 2 a 3 aclareos con agua destilada estéril. Siguiente, por favor. Ya. Bueno, dentro de la inoculación se efectuó de manera séptica lo que es sembrar 20 semillas en 60 tubos de ensayo, dando un total de 120 semillas utilizadas en lo que sería un diseño completamente al azar, en lo que se aplicó 4 tratamientos y 3 repeticiones, donde se hizo una observación directa de 75 días, evaluando lo que es el porcentaje de contaminación, el número de días a la contaminación, el número de germinación y el número de días de germinación. Siguiente, por favor. Ya. Dentro de esto, vamos a observar lo que aplicaron dentro del diseño completamente al azar. Bueno, se aplicaron soluciones desinfectantes como la que es el hipoclorito de sodio del 50% y el peróxido de hidrógeno al 2%, dentro de un tiempo de inmersión de 5 minutos a 10 minutos. En el tratamiento los tratamientos para evaluar la desinfección de semillas de las Cinchona officinales fueron 4 tratamientos, como podemos ver en la tabla. Dentro de ellos se aplicó diferentes concentraciones a diferentes tiempos de inmersión. Siguiente, por favor. Ya, dentro de la metodología para lo que es el balance hormonal, se pudo determinar la método adecuado para lo que es la inducción de callos. Se utilizó un diseño completamente al azar, en el mismo que se cultivaron medios de cultivo de Murashig stock sólido, suplementos de auxinas y citocinas en diferentes concentraciones. Dentro de estas se pudo obtener lo que es concentraciones de 1,0 y de 3 miligramos por litro y una concentración de 0,5 miligramos por litro, observando que la combinación de sustancias reguladoras de crecimiento es necesaria para la obtención de mejores porcentajes de formación de callo. Ahí esto es con el uso de auxinas, obteniendo así un 51,67% de formación de callos. Y la combinación de auxinas y citocinas resultó ser un poco más efectiva, obteniéndose lo que era un 65% de formación de callos en combinación. Los resultados dependieron bastante de lo que era la concentración de la auxina y citocina empleada. Siguiente, por favor. Ya. Lo es la inducción de... Ya, el siguiente es sobre los tratamientos que se evaluó para interactuar auxinas y citocinas en la inducción de callos a partir de explantes de Cinchona officinalis. Como se puede observar en el tratamiento 1, se utilizó lo que es el 1 por 1 miligramo sobre litro por lo que es 2,4 en una concentración de 0,5 miligramos de litros de agua, observando sustancias reguladoras de crecimiento necesario para las mismas y la obtención de mejores porcentajes para la germinación. Siguiente, por favor.
Ya. Esto es para la metodología para determinar lo que es el balance hormonal adecuado para la inducción de callos a partir de explantes, de vitroplantas, fases de embriones, lo que es fases de embriones somáticos. En este caso se utilizó un diseño completamente al azar con 3 tratamientos y repeticiones, como el primero era sin hormonas, el segundo auxinas y el tercero citoquininas, utilizando concentraciones de 0, 0,1 y 0,5 miligramos en lo que son de igual manera litros de agua. Siguiente, por favor. Ya, en la metodología de 3 tratamientos para la inducción de embriones somáticos a partir de callos de Cinchona officinalis. En este se utilizó 3 tratamientos, igual como son sin hormonas. En el siguiente se utilizó lo que son 0,1 miligramos por litro de agua y 0,1 miligramos por litro de agua más 0,1 miligramos por litro de agua bueno, teniendo así un código de tratamiento 1 que es sin hormonas, siendo SH, tratamiento 2 como es 2,2-4 y el tercero que es 2,2-4 más 15. En la metodología para difundir los resultados de investigación se utilizó lo que es análisis de datos del tema de procesos biotecnológicos para la inducción de callos a partir de vitroplantas de la Cinchona officinalis a nivel de laboratorio en la provincia de Loja. Este tema se lo encontró en el repositorio digital de la Universidad Nacional de Loja en lo que es la revista Latitud Cero de la misma universidad. Ya, ahora les voy a hablar sobre la narración del caso. El trabajo de tesis fue ejecutado con el fin de servir para la ciencia forestal y así conocer los procesos para la inducción de callos de Cinchona officinalis y también para seguir ser una guía para futuras generaciones. En esta se obtuvo excelentes resultados, siendo el más impactante el porcentaje que no se obtuvo contaminación en los 30 días, teniendo un porcentaje de contaminación de 0%. Ya. En cuanto a la determinación del balance hormonal en la fase de inducción de callos, en los tratamientos que fueron más efectivos fue el tratamiento 4 con un 65% de formación de callos, el tratamiento 6 con 53.33% de formación de callos y el tratamiento 1 con 51.67%. Y en el efecto de la solución del desinfectante y el tiempo empleado en la exposición, como menciona Barnett, et al., la germinación de semillas aumenta si se esteriliza. Ahora les voy a hablar sobre los resultados. En cuanto al primer efectivo, en el que se tiene como efectivo el efecto de 2 desinfectantes con diferentes tiempos de exposición para la germinación in vitro de las semillas de Cinchona officinalis. En el porcentaje de contaminación no se obtuvo contaminación en ninguno de los tratamientos. El porcentaje de germinación, los más altos porcentajes fue en el tratamiento 1 con 86.67% y el tratamiento 3 con 80% y el tratamiento 2 con 70%. En cuanto a la fase de inducción de callos, en el porcentaje de contaminaciones, el tratamiento que obtuvo una mayor contaminación fue el tratamiento 2 con 6,67%. En la fase de inducción de callos, en el porcentaje de germinación de explantes, el tratamiento que tuvo mayor porcentaje de mortalidad fue el tratamiento 3 con 60% y el tratamiento 2 con 53.33%. En cuanto al porcentaje de formación de callos, el tratamiento 1 obtuvo un porcentaje de 57.67%, el tratamiento 4 de 65%, el tratamiento 6 de 53.33%. En cuanto al color del callo, el color carmelina hace referencia a que no son friables, es decir, que no se rompen con facilidad. Y estos en el tratamiento 2, 3 y 6 presentó un 100%, en el tratamiento 5 un 92%, el tratamiento 4 81% y el tratamiento 1 76%. En cuanto a la apariencia de callos, el NH hace referencia a que no son homogéneas y que no son translúcidas, el HT,
y el tratamiento 2, 3 y 6 presentaron que no eran translúcidos, sino eran homogéneos. En cuanto a la homogeneidad, el tratamiento 5 presentó que era homogéneo y era translúcido. En la fase de inducción de callos, de formación de embriones somáticos, en el tratamiento de sin hormonas se presentó un porcentaje de 28.33%, seguido del tratamiento 2 con un 17% y el tratamiento 1 que tuvo la menor porcentaje con un 15%. Seguimos. En el análisis de las causas de los logros, tenemos como otras condiciones de asepsia en el monto de trabajo, las contribuciones del material aséptico en el caso de los estudiantes, y como también la metodología utilizada en otros autores. Y como los obstáculos tenemos la falta de ensayos, que experiencia de tratamientos y concentraciones con relación a la especie, y la consideración de alianza o estrategia en la Universidad Nacional de Loja. Siguiente, por favor. En los aportes tenemos que las sugerencias generan mucha información de acuerdo a todos los medios posibles, aplicando concentraciones mejoras de calidad en cultivo in vitro. En el caso de probar el efecto de dosis desinfectantes, podemos aplicar una forma natural con el tiempo desinfectado, teniendo aplicación en cloruro de sodio, también difluoruro de mercurio, y en 10 minutos más carbón activo. En la determinación del balance hormonal sería bueno el ácido nitrense en distintas concentraciones. Siguiente, por favor. Como lecciones aprendidas tenemos que de acuerdo al análisis realizado y el objetivo del estudio de aprendizaje se basó la generación de información sobre la germinación in vitro de semillas chinchonas finales, a su vez la impugnación de callos a partir de vitroplantas. Producción a nivel laboratorio en general emplea los programas de restauración y deforestación para recuperar ecosistemas nativos degradados en la región del sur del Ecuador. Bien, por favor. Como conclusiones tenemos que durante la esterilización de semillas chinchonas finales el cloruro de sodio al 50% y el peróxido de hidrógeno al 2%, se controló efectivamente la contaminación durante 10 minutos. En la germinación in vitro de las semillas chinchona, los tratamientos T1 y el tratamiento T3 mostraron los mayores tasas de germinación. Tu tiempo ha acabado. Tu tiempo ha terminado. Muy bien. Bien, entonces vamos a encender las camaritas, por favor, de los aspirantes entonces al título de ingeniero e ingeniera en ciencias forestales. Me estoy refiriendo a las señoritas y señores Valeria Sánchez, Mónica Rosales, Karina Ramón, Mirka Quispe, Carlos Puchaisela y Patricio Ochoa. Tengan la bondad, por favor, de quitar la presentación. Vamos a iniciar entonces con el proceso de examinación. Como presidente del tribunal, me voy a permitir entonces ceder el uso de la palabra a los señores miembros del tribunal para que inicien el proceso de examinación en el mismo orden en que hicieron la exposición. Les ruego, por favor, que quiten la exposición. Perfecto. Entonces, encendemos las camaritas. Todos tienen que tener sus camaritas encendidas. Entonces, vamos a iniciar entonces con la señorita Valeria Sánchez. Quiero preguntarle a Valeria, ¿cuál fue el objetivo de su trabajo de investigación? Valeria. Perdón, el objetivo era generar información acerca de la germinación in vitro de las semillas de cinchona officinales y asimismo la inducción de callos a partir de las vitroplantas. Perfecto. En el laboratorio y en condiciones de asepsia. Muy bien, entonces dos objetivos fundamentales. El primer objetivo, entonces, lograr la germinación in vitro, y el segundo objetivo, entonces, lograr generalmente la regeneración del callo, ¿no? Vamos a hablar del primer objetivo, que es generalmente lo que tiene que ver con la formación, en este caso, a través de germinación in vitro, tener vitroplantas, ¿no? ¿Qué es una vitroplanta, Valeria? Una planta cultivada dentro del vidrio. Muy bien. Cuando usted hizo germinar la semilla en su trabajo de investigación de tesis en un medio de cultivo, cuando usted hizo germinar las semillas de cinchona en un medio de cultivo, Primero, quiero que me hable un poquito del porcentaje de germinación que tiene la semilla de cinchona. ¿Cómo es la germinación de la cinchona? Que la germinación creo que se dio a los 15 días y con el primer tratamiento era de 86.67% y el más bajo, lo que fue del tratamiento 4, fue del 46.67%. Perfecto. Entonces, tenemos germinación 15 días, 85%, pongámosle de promedio, ¿no? Quiero que me haga un parangón, en cambio, haciendo un referente con la bibliografía. ¿Qué dice la germinación in vivo de cinchona? ¿Cómo la germinación in vivo? Es decir, si la germinación in vivo de cinchona, ¿qué tiempo tarda?
más o menos en qué tiempo lo hace, para ir haciendo una combinación, para ir haciendo una comparación entre la germinación in vivo y la germinación in vitro de cinchona officinalis. ¿Cómo es la germinación in vivo, de acuerdo a lo que reporta la literatura? En que la germinación in vivo creo que también demoraba bastantes días, creo que era más de, creo que era más de 30 días. Bueno, pongámosle más de 30 días ya. ¿Qué porcentaje más o menos tiene la germinación? Y que eso es un conocimiento que los forestales de manera general sabemos de la cinchona. Por eso decimos claramente que la cinchona forma parte de las especies que están en riesgo de extinción o en riesgo de desaparecer y forman parte realmente del libro rojo de la UISN, ¿no es cierto? Más o menos, ¿qué porcentaje es la germinación in vivo para ir comparando con la germinación in vitro? Es menos del 50%, ingeniero. Menos del 50%, estamos alrededor, miren, del 15%, ¿no? ¿Qué significa entonces? ¿Qué significa entonces? ¿Qué es realmente hacer germinación in vitro y no germinación in vivo? ¿Para qué se hace? Porque la germinación in vitro es más efectiva que la germinación in vivo y ahí podemos nosotros controlar las tasas de mortalidad y la viabilidad y también acelerar el proceso Muy bien. de conservación de la especie. Perfecto. En esa misma línea, les ruego por favor al siguiente miembro del tribunal que comience el proceso de examinación a la señorita Mónica Rosales. Señorita Rosales, en la misma línea que estamos conversando con la señorita Valeria Sánchez, quiero que me diga entonces, ¿cuál es el objetivo de hacer germinación in vitro? Realiza con el fin de producir más plantas, también en mayores porcentaje, y a su vez obtener mejores resultados, ya que la germinación in vivo no presenta un mayor porcentaje de germinación, y como en este estudio se obtuvo más del 60, más del 50%, entonces con esa finalidad. Muy bien, entonces se incrementa la tasa de multiplicación potencial. Muy bien. Cuando yo hago la germinación in vivo, ¿no? Generalmente yo pongo una semillita y nace una semillita. ¿En qué etapa estamos de la micropropagación? ¿Estamos conservando o estamos alterando el patrón de crecimiento? Mónica. Mónica. Se está alterando porque se hace que se produzca la germinación en un menor tiempo. ¿Seguro? ¿Qué es? Defíname, ¿qué es conservar y qué es alterar el patrón de crecimiento? Conservar, se conserva todas las características de las semillas, en este caso. Alterar, introducir sería otros. A ver, vamos entonces a continuación con el siguiente miembro del tribunal a continuar el proceso de examinación. Entonces le corresponde el turno a la señorita Karina Ramón. En la misma línea, no me aclaró la señorita Rosales realmente lo que tiene que ver con conservar y alterar el patrón de crecimiento. Dígame, ¿en qué consiste realmente la alteración y en qué consiste en conservar el patrón de crecimiento? Y en función de aquello, quiero que usted, en cambio, me desglose y me diga, cuando se hace germinación in vitro, ¿en cuál de las dos etapas estoy? Ya, bueno, como lo había mencionado la compañera, sería conservar las características de la semilla. En cambio, en el proceso de alterar, estaríamos hablando de alterar su crecimiento, aplicando las diferentes concentraciones de citoquininas y auxinas con una mejor, para un mejor proceso de germinación. Cuando hago la germinación, entonces, ¿dentro de qué etapa estoy? ¿Estaré conservando o estaré alterando el patrón de crecimiento? Se estaría alterando el patrón de crecimiento. Seguro. ¿Qué es alterar el patrón de crecimiento? ¿Qué es alterar? Se estaría conservando. ¿Qué quiere decir conservar el patrón de crecimiento?
Bueno, dentro... ¿Qué quiere decir cuando se conserva el patrón de crecimiento? Bueno, como ya lo había dicho, ingeniero, tener la misma línea de crecimiento. Perfecto. Pero entonces, cuando yo hago germinación in vitro, ¿estoy conservando o alterando el patrón de crecimiento? Conservando. ¿Por qué conserva el patrón de crecimiento? Porque tratamos de tener digamos, a ver, porque se trata de tener la misma línea de crecimiento, porque se trata de tener la misma línea. Es decir, de una semilla, formar una plantita. Estoy conservando el mismo patrón de crecimiento. Muy bien. Entonces, no es alterar el patrón de crecimiento. ¿Cuándo altero el patrón de crecimiento, mi estimada Karenita? ¿Cuándo altero el patrón de crecimiento? Bueno, el patrón de crecimiento se altera cuando se realiza lo que sería la inducción. ¿Inducción de qué? ¿Inducción de qué? Inducción de los callos. Inducción de los callos. Inducción de una estructura callogénica. Muy bien, muy bien. Siguiente miembro del tribunal, por favor, tenga la bondad de examinar a la señorita Mirka Quispe. Señorita Quispe, tenga la bondad de decirme el segundo objetivo, de acuerdo al trabajo de investigación de ustedes, ¿en qué estuvo orientado el segundo objetivo? El segundo objetivo era con el fin de determinar lo que es el balance hormonal adecuado para la inducción de callos a partir de lo que son explantes de vitroplantas. Perfecto. Entonces, el segundo objetivo era tratar de inducir la formación de estructuras callogénicas. Cuando yo estoy induciendo estructuras callogénicas, ¿dentro de qué etapa estoy? ¿Estoy conservando o estoy alterando el patrón de crecimiento? Como ya mencionó la compañera, eso es alterar el patrón de crecimiento. Se utiliza lo que es la inducción. Perfecto, está alterando el patrón de crecimiento, ¿no es cierto? Desde esa perspectiva, ¿cómo se define generalmente la morfogénesis entonces? ¿Qué es la morfogénesis? La morfogénesis llegaría a ser lo que es el proceso biológico que lleva a que un organismo se desarrolle de mejor forma. A ver, ¿qué es la morfogénesis? También puede ser el cambio morfológico debido a la presencia de la luz. ¿Qué pasa en la morfogénesis? ¿Qué pasa en la morfogénesis? Me basta, señor presidente del tribunal. A continuación, por favor, siguiente miembro del tribunal, examine al señor Carlos Puchaisela. La misma pregunta, ¿qué pasa realmente en la morfogénesis? ¿Qué es la morfogénesis, señor Puchaisela? Viene a ser lo que es la formación de órganos que comprende el crecimiento y la diferenciación celular. Perfecto. Formación de órganos a partir del crecimiento y la diferenciación celular, ¿no es cierto? Es decir, partimos, en el caso de ustedes, en el segundo objetivo, partimos de la formación de una estructura callogénica. ¿Qué es un callo, entonces? Un callo es un... ¿Qué es un callo? Es una masa de células consistente, que son unas células somáticas no diferenciadas. No diferenciadas, no diferenciadas. En el caso de ustedes, el trabajo de investigación en el segundo objetivo, ¿qué adicionaron al medio de cultivo para inducir la formación de estructuras callogénicas? Solo dígame, diga concentraciones, dígame, porque eso es complicado tal vez recordar, pero dígame si fue en alta, media o baja. ¿Y qué tipo de regulador de crecimiento utilizaron? Se utilizó en altas concentraciones lo que fue comauxina, el ácido diclorofenoxiacético. ¿En qué concentración? ¿Altas, medias o bajas? En altas, en concentraciones de 1 miligramo por litro, en 2 miligramos por litro y 3 miligramos por litro. Perfecto. Muy bien, señor Puchaisel. Y finalmente, el último miembro del tribunal, por favor, examine al señor Patricio Ochoa. Señor Patricio Ochoa, tenga la bondad entonces de decirme, en el segundo objetivo, ¿por qué utilizaron auxinas en altas concentraciones? Ingeniero, el compañero Patricio me llamó hace unos 3 minutos
y me mandó una captura, o sea, una foto en la que su internet le sale que está conectando y no le funciona. Bueno, a ver, entonces terminemos todos con Mirka, que no me satisfizo su comunicación, y luego vamos con Mónica. Mirka, entonces, ¿por qué adicionar auxinas en altas concentraciones para su segundo objetivo? Porque estas promovían lo que era la elongación celular y la expansión de tejidos. A ver, ¿qué hacen las auxinas en altas concentraciones? ¿Qué hacen las auxinas en altas concentraciones? Ayudan a la formación de callos. A la formación de estructuras que ayudan. Entonces, ustedes utilizaron altas concentraciones de auxinas porque el segundo objetivo estaba directamente relacionado con la función o con la formación de estructuras callogénicas, ¿no? Entonces, por eso utilizaron, en cambio, altas concentraciones, en este caso de auxinas, ¿no? Mónica, y en el caso que ustedes quisieron diferenciar, en cambio, el callo, ¿no? ¿Qué se pondría para poder diferenciar del callo? Y del callo, generalmente, ¿qué se obtiene cuando se diferencia el callo? ¿Qué se obtiene? ¿Cómo se llaman esas estructuras que se forman? Mónica, estoy esperando. Para la diferenciación del callo, se utilizó en el segundo objetivo. Se utilizó quinetina. Primero quiero que me diga cómo se llaman esas estructuras que se forman de la diferenciación del callo. ¿Cómo se llaman? ¿Cómo se llaman? ¿Cómo se llaman? ¿Mónica? ¿Me basta, señor presidente del tribunal? Los embriones. Me basta, señor presidente del tribunal. Vamos entonces, por favor, todos, por favor, los que acaban de exponer con su cámara encendida, por favor, señora secretaria abogada, entonces vamos a proceder entonces a realizar la investidura profesional como futuros ingenieros e ingenieras forestales, y entonces el presidente del tribunal utiliza generalmente una norma de estilo mediante el cual entonces les otorga el título de ingeniero e ingeniera en ciencias forestales. Los invito, por favor, entonces que levanten su mano derecha para que el presidente del tribunal entonces pueda hacer realmente la exposición de la norma de estilo. La República del Ecuador, en su nombre y por autoridad de la ley, la Facultad Agropecuaria y de Recursos Naturales Renovables, os concede el grado de ingeniero e ingeniera en ciencias forestales. Permítanme, en nombre de la carrera de Ingeniería Forestal de la Universidad Nacional de Loja, felicitarlas y desearles el mejor de los éxitos en la vida profesional. Muchísimas gracias, y entonces quedan realmente investidas como ingenieras e ingenieros en ciencias forestales. Les vamos a dar un fuerte aplauso, por favor, a las compañeras y compañeros, por favor, los demás, a ver, un fuerte aplauso. A ver, los demás que hacen con las cámaras apagadas, ¿ah? Tienen que tener las cámaras encendidas, por favor. Cámaras encendidas. Bien, vamos a proceder entonces con el grupo número 4. Grupo número 4. Vamos a proceder entonces asimismo a hacer la presentación en pantalla. Hasta que hacemos la presentación en pantalla, el presidente del tribunal, asimismo le pregunta a la secretaria abogada. Entonces tengan la bondad, por favor, de poner en pantalla la exposición del grupo número 4. Grupo número 4. Señora secretaria abogada, sírvase informar si la señorita y señores Oscar Tenicela, Evelyn Ulloa, Evelyn Valencia, Richard Vera y Cintia Zúñiga han cumplido con todos los requisitos legales y reglamentarios para poderse presentar a este grado oral. La secretaria abogada informa. Señor presidente, señores miembros del tribunal de grado, me permito comunicar que los interesados a optar el título de ingeniero e ingeniera en ciencias forestales han cumplido con todos los requisitos legales y reglamentarios para poderse presentar a este grado oral previo a obtener el título de ingeniero e ingeniera en ciencias forestales. Por lo tanto, señor presidente del tribunal, cuando usted lo estime conveniente, puede continuar con la recepción del grado oral. Muchísimas gracias, señora secretaria abogada. Me voy a permitir entonces consultar a los miembros del tribunal la metodología que vamos a seguir para poder hacer la presentación del trabajo de investigación de tesis
previo a obtener el título de ingeniero e ingenieras en ciencias forestales de los señores Oscar Tenicela, Evelyn Ulloa, Evelyn Valencia, Richard Vera y Cintia Zúñiga. En primer lugar, señores miembros del tribunal, van a disponer de un tiempo de 15 minutos para hacer su exposición, para lo cual le voy a solicitar a la señorita Karina Ramón para que me ayude con el control del tiempo. Por favor, cuando les reste 3 minutos, les hace conocer y cuando llegue a los 15 minutos, su tiempo ha terminado. Y una vez hecha la exposición, a continuación, cada miembro del tribunal va a disponer del tiempo necesario para poder hacer la examinación a cada uno de los aspirantes a optar el título de ingeniero e ingeniera en ciencias forestales. ¿Están de acuerdo, señores miembros del tribunal? De acuerdo, señor presidente. Al estar de acuerdo todos y cada uno de los miembros del tribunal, en este momento me voy a permitir dejar en el uso de la palabra al señor Oscar Tenicela, posteriormente la señorita Evelyn Ulloa, Evelyn Valencia, Richard Vera, y terminamos con la señorita Cintia Zúñiga para que hagan la presentación de su trabajo de investigación de tesis previo a la obtención del título de ingeniero e ingeniera en ciencias forestales. Queda en el uso de la palabra el señor Oscar Tenicela. Corre tiempo, mi estimada Karinita. Tenga la bondad, por favor, Oscar. Ya. Buenos días con todos. El tema que nos vamos a hablar es el comportamiento de vitroplantas de orquídeas en 2 sustratos y aplicación de 3 fertilizantes foliares. Siguiente. A la cima no se llega superando a los demás, sino superando a ti mismo, que es enfocarnos en nosotros mismos. Como aquí podemos ver una imagen en un tratamiento in vitro. Siguiente, por favor. Ya. La introducción. Que las orquídeas son plantas en su mayoría epífitas, que tienen una amplia distribución, generalmente en las zonas tropicales, como en el caso de la Amazonía ecuatoriana. Para su desarrollo necesitan principalmente 5 factores, que son la luz, el riego, la ventilación, temperatura y fertilización. Su porcentaje de germinación es muy bajo, que se dice que de 10 a 15 semillas germinan en un total de 1 millón. Siguiente. Ya, algunas plantas que han sido producidas in vitro no han tenido una sobrevivencia una vez que han sido trasladadas a al medio ambiente, porque no se adaptan a las condiciones más rigurosas. Que los principales cambios que implican en la adaptación del medio ambiente es la disminución de la humedad, incremento de la intensidad luminosa, la baja disponibilidad de nutrientes y la presencia de patógenos. Eso no ha permitido que las plantas se puedan adaptar bien. Que hay que tener en mente que si un buen cultivo no se obtendrán plantas sanas, fuertes y bien desarrolladas. Siguiente, por favor. Ya, con estos antecedentes se realizó esta presente investigación sobre la climatización de plantas de orquídeas, mediante técnicas de propagación in vitro, donde vamos a evaluar 2 sustratos y 3 fertilizantes foliares, la cual mismo presenta los siguientes objetivos. Probar 2 tipos de sustratos y evaluar comportamiento en el trasplante y adaptación de las vitroplantas de orquídeas en invernadero. Ensayar 3 fertilizantes foliares a base de hormonas para evaluar el crecimiento y desarrollo de las vitroplantas de orquídeas en invernadero y difundir los resultados de la investigación a los actores sociales e interesados, docentes y estudiantes de la carrera de Ingeniería Agronómica. ¿Entiende? Ya, revisión de literatura, las generalidades de la familia de las orquídeas o Orchidaceae, que las orquídeas son plantas herbáceas que pueden ser perennes, terrestres o epífitas, o ocasionalmente son trepadoras. Entre las pocas especies, esas carecen de clorofila. ¿Qué quiere decir esto? Eso que no pueden realizar la fotosíntesis, y por lo cual necesitan tener una unión y coheterotróficas, y por lo general estas están cubiertas por las vainas foliares membranosas que se secan con la edad. Que existen 2 tipos básicos de crecimiento dentro de la familia. Uno de tipo simpodial, de origen de tallos múltiples, y del tipo monopodial, que origen un solo tallo. Listo. A continuación, dentro de la revisión de literatura, continuamos con la clasificación taxonómica de la familia Orchidaceae. Dentro de su clasificación tenemos que el reino es en el reino Plantae, en el filo que tenemos las angiospermas, en la clase la Liliopsida, en la subclase tenemos la Liliae, en el orden tenemos las Orchidales y en la familia tenemos la Orchidaceae.
A continuación tenemos lo que son las características morfológicas de la familia Orchidaceae. En sus raíces o pseudobulbos. Las raíces en las orquídeas son de estructura alargada, cubiertas con un tejido esponjoso blanquecino llamado velamen. En las hojas tenemos la mayoría de las orquídeas presenta hojas con venación paralela y algunas con venación reticulada, con bordes enteros. La flor y el fruto, las orquídeas se caracterizan porque sus flores son la estructura más vistosa, como observamos en la imagen. En la parte de abajo tenemos el tipo de flores de las orquídeas y en ellas radica su valor ornamental, debido a sus diversas formas, colores, tamaños y fragancia. Tenemos la propagación de las orquídeas, la propagación sexual. La mayoría de las semillas de las orquídeas necesitan un hongo específico para germinar. Esta se realiza en una función simbiótica. Este hongo les ayuda a lo que es a generar los tipos de nutrientes para su germinación. Debido a la poca presencia del mismo, es debido a que se genera de 10 a 15 por un millón de semillas que son soltadas por la orquídea. La propagación asexual, la forma sexual se obtiene a partir de las fracciones de la planta madre. Primero, al dividir la planta por pseudobulbos a través de un corte que se hace posible la generación de 2 o más plantas y con una cuidadosa separación de las raíces. Siguiendo la técnica adecuada, se puede crear varias plantas a partir de una, como podemos observar en la imagen de la parte derecha inferior. Observamos lo que son los cortes de las orquídeas para obtener asimismo los explantes o las fracciones para realizar la propagación asexual. Tenemos la revisión de la literatura. Dentro de la micropropagación in vitro, tenemos para cultivar in vitro tejidos vegetales que deben eliminarse todas las plantas, las fuentes de contaminación, ya que la esterilidad de las mismas al ser trasladadas también, tenemos, o en la propagación in vitro es muy importante. Se indicará que en caso que se han eliminado todas las formas de vida, excepto la del material vegetal, es decir, cualquier tipo de patógeno que se encuentre presente en el mismo. A partir del fragmento o explante de una planta madre se obtiene una descendencia uniforme con plantas genéticamente idénticas, denominadas clones, pues al venir de la planta madre únicamente una fracción, un explante de la misma, tendrá la misma genética en su estructura. Los trasplantes de vitroplantas a condiciones de invernadero. Una vez que las plantas se han desarrollado de manera in vitro, podemos ya llevarlas a lo que son una adaptación para el medio ambiente. Como paso se puede decir que son retirar las tapas del frasco de vidrio o papel aluminio que tengan los tubos de ensayo, ya que las mismas en lo que es las condiciones in vitro se mantienen con este tipo de tapas. Retirar con mucho cuidado las plantas tratando de no dañar las raíces, ya que para realizar este proceso se necesita que las raíces ya estén casi desarrolladas o que ya resistan algún tipo de este tipo de procesos. También lavar las raíces con abundante agua de grifo para eliminar el medio de cultivo completamente. También tenemos que sumergir las plantas en una solución líquida de fungicidas para eliminar cualquier tipo de patógeno o virus y colocar las plantas en los sustratos adecuados, como en este caso que se va a observar en los 3 tipos de sustrato que utiliza. Los tipos de fertilizantes ya buenos para las orquídeas. Se utiliza fertilizantes, la mayoría que utilizan en el cultivo de las orquídeas crecen de los nutrientes necesarios para que se pueda desarrollar eficientemente, por lo cual es importante seleccionar un fertilizante adecuado. Los abonos inorgánicos, además de los nutrientes antes mencionados, existen otros más complejos como azúcares, vitaminas y proteínas que se deben diluir en agua y posteriormente colocar en la planta. Ahora les voy a hablar lo que es la metodología, principalmente la ubicación del área de estudio. Este de aquí se realizó dentro de la Universidad Nacional de Loja en el Laboratorio de Micropropagación Vegetal en el Jardín Botánico Reinaldo Espinosa, ubicado a lo que es el sur de la provincia de Loja. La metodología para probar los 2 tipos de sustratos. Primero se tuvo la recolección y obtención de los sustratos. El sustrato se obtuvo mediante la empresa Ecuagenera, en donde las mezclas se los recolectó en los sitios cercanos naturales. Segundo paso tenemos lo que es la preparación del sustrato de laboratorio. La corteza de coco, musgo, sphagnum y el ladrillo fueron picados en partículas pequeñas de 0,5 a 1 centímetro para conocer la cantidad de materia que se va a utilizar según el número de vitroplantas, que es 60 por sustrato. También la cantidad de sustrato para llenar un recipiente fue de corteza de coco de 7.14 gramos, musgo de 2.8 gramos y el ladrillo picado de 86,44 gramos.
Siguiente. Como tercer paso tenemos lo que es la preparación del sustrato de laboratorio. Este de aquí, para tener lo que es la determinación de cada uno de ellos, se realizaron lo que son cálculos mediante una regla de 3 simple. Para la corteza de coco, que es al 40%, la fórmula fue de peso de sustrato por el porcentaje del sustrato dividido para 100, que nos dio un total de 2.856 gramos. Para el musgo sphagnum, al 40%, este de aquí fue del peso del sustrato por el porcentaje del sustrato dividido para 100, dándonos un total de 0.832 gramos. Y el ladrillo picado al 20%, el peso del sustrato por el porcentaje del sustrato dividido para 100, dándonos un total de 17.288 gramos. Como cuarto paso tenemos lo que es la preadaptación y adaptación de las vitroplantas de orquídeas. Aquí se seleccionaron vitroplantas de 3 especies de orquídeas. La primera es la Cirticillum serratum, Gongora cornuta y Cattleya maxima, las cuales tenían lo que son las mejores características y también se colocaron en lo que es el invernadero de laboratorio para su preadaptación. Como quinto paso tenemos la siembra de las plántulas de orquídea en los sustratos. Después de 2 semanas en lo que ya fueron llevadas al invernadero, se procedió a lo que es a la siembra de las plántulas, las cuales fueron lavadas para eliminar el agar de sus raíces y también fueron sumergidas en una solución Casuming al 2% durante 5 minutos para evitar lo que es posiblemente contaminación por hongos. Como sexto paso tenemos la descripción del diseño experimental, donde se utilizó un diseño completamente al azar, donde sus siglas son DCA, bifactorial, en donde es 2 por 4, 2 sustratos y 4 fertilizantes, con 8 tratamientos y 3 repeticiones para todo lo que es la investigación, donde en la tabla se representa todo lo anteriormente dicho. Como siguiente paso tenemos lo que es la unidad experimental. La unidad experimental es el conjunto de 5 plantas por tratamiento, para lo cual se sembró una planta por maceta. También se necesita evaluar lo que son las variables, en donde fueron incremento de altura, número de hojas, longitud de hojas, número de raíces, longitud de raíces y también su sobrevivencia. También tenemos lo que es la metodología para ensayar el efecto de 3 fertilizantes foliares a base de fitohormonas para evaluar el crecimiento y el desarrollo de las vitroplantas de orquídeas dentro de lo que es el invernadero. Como primer paso tenemos lo que es la obtención y aplicación de los fertilizantes, en donde se utilizaron 3 fertilizantes que fueron hormonas sintéticas del laboratorio More y Grainmaster, disueltos en lo que es agua y el testigo, el cual no se le añadió lo que es el agua. Como segundo paso tenemos la evaluación y toma de datos. Estos de aquí se tomaron los datos de las plántulas sacadas del laboratorio antes de ser sembrada lo que es el sustrato y durante cada mes. La fertilización se realizó cada 8 días para su aclimatación y también fue aplicada directamente a las fitohormonas, en donde se detuvo su uso, ya que estas empezaron a presentar lo que son marchitez y también posteriormente su muerte. Siguiente. También se va a dar a conocer lo que es la sobrevivencia de las plántulas, en donde estas de aquí presentaron un 36.67% de sobrevivencia y mortalidad de 63.33%, con los 2 sustratos que ya se usaron en el experimento. El sustrato que presentó mejor resultado es el sustrato comercial, que es de la empresa Ecuagenera, que presentó lo que es la supervivencia de 51.67% y una mortalidad de 48.33%, en comparación a lo que es el otro sustrato que fue realizado en laboratorio, que presentó una supervivencia muy baja de 21.67% y una mortalidad muy alta, que es de 78.33%. Y el efecto de independencia de sustratos para determinar el mejor sustrato con el comportamiento, el trasplante y la adaptación de las plántulas de orquídea en invernadero, se realizó lo que es una evaluación de los distintos sustratos, en las cuales se utilizó lo que es un análisis de varianza. Continuando, tenemos el efecto independiente del sustrato, la altura de las plántulas en cada sustrato. Los datos presentaron diferencias significativas entre tratamientos, un P de 0,004, utilizando la prueba de Tukey se evaluó, siendo el tratamiento 2 el cual presentó una altura promedio de 0,39 centímetros y el sustrato de laboratorio, que es un tratamiento, se presentó un promedio de altura de 0,2 centímetros. La longitud de las hojas en los sustratos evaluados. Los datos presentados
presentan diferentes estadísticas significativas en los sustratos con un P de 0,0082. Utilizando la prueba de Tukey, se determinó que el sustrato 2, el cual presentó un aumento promedio de longitud de las hojas de 0,34 centímetros. Al contrario, del sustrato 1, presentó un promedio de 0,13 centímetros. Siguiente, por favor. El efecto independiente de sustratos, longitud de las raíces de los sustratos evaluados. Los datos presentaron diferencias entre sustratos con un P de 0,45. Utilizando la prueba de Tukey, se identificó que el mejor sustrato fue el de la empresa Ecuagenera. El número de raíces en los sustratos evaluados. Los datos presentaron diferencias significativas entre los sustratos con un P de 0,007. Mediante la prueba de Tukey, se determinó que el mejor sustrato fue el de la empresa Ecuagenera, este siendo el del sustrato 2, con un promedio de raíces de 1,15, frente al sustrato de laboratorio con un promedio de 0,33. Siguiente. Efecto independiente de fertilizantes foliares. En la altura de las plántulas en los fertilizantes evaluados, los datos presentaron diferencias significativas con un P de 0,001. Utilizando la prueba de Tukey, se determinó que el mejor fertilizante fue More, con un promedio de 0,23 centímetros. Las fitohormonas con 0,18 centímetros y el menos eficiente, el Green, con un 0,6 centímetros. En la longitud de las hojas, según los fertilizantes evaluados, los datos presentaron diferencias significativas entre los fertilizantes con un P de 0,072 mediante la prueba de Tukey, donde se pudo determinar que el mejor fertilizante es More, con un promedio de 0,44 centímetros, el testigo con un promedio de 0,27 centímetros, las fitohormonas con un promedio de 0,18 centímetros y el menos eficiente, el Green Master, con un 0,6 centímetros. Siguiente, por favor. En la longitud de las raíces se evaluaron los fertilizantes presentando diferencias significativas con un pi de 0,056 utilizando la prueba de Tukey, donde el mejor fertilizante fue More, con un promedio de 1,45 centímetros, el testigo con un promedio de 1 centímetro y las fitohormonas con un promedio de 0,39 centímetros, siendo Green Master el menos eficiente con un promedio de 0,32 centímetros. En número de raíces, según los fertilizantes evaluados, los datos no presentaron diferencias significativas entre sí, con un pi de 0,0797. Al utilizar la prueba de Tukey, se determinó que el fertilizante More tiene un promedio de raíces de 1,13 y que el menos eficiente fue Green, con un aumento de promedios de raíces de 0,30. Siguiente. La altura de las plántulas con los tratamientos evaluados. Los datos presentaron diferencias significativas entre sí con un pi menor a 0,001. Utilizando la prueba de Tukey, se determinó que la mejor interacción se llevó a cabo entre el sustrato de la empresa Ecuagenera y More, con un promedio de 0,99 centímetros. Longitud de las hojas en tratamientos evaluados. Los datos presentaron diferencias significativas con un pi de 0,045. Utilizando la prueba de Tukey, se determinó en el sustrato de Ecuagenera y More, con un promedio de 0,78 centímetros frente a los otros fertilizantes, siendo el menos eficaz el tratamiento 4, con el sustrato de laboratorio más Green Master, con un aumento promedio de 0,05 centímetros. Siguiente. 3 minutos, ¿verdad? Longitud de raíz en los tratamientos evaluados. Los datos presentados presentan diferencias significativas con pi de menor a 0,014. Utilizando la prueba de Tukey, se determinó que el mejor tratamiento fue de Ecuagenera y More, el cual presentó un promedio de 2,61 centímetros frente a los otros fertilizantes. En número de raíces, los datos presentan diferencias significativas entre tratamientos con un pi de 0,1499. Mediante la prueba de Tukey, se determinó que el mejor tratamiento fue de Ecuagenera y More, el cual presentó un promedio de 2 raíces. Siguiente. Ya, para la difusión de la información del proyecto de tesis se realizó una exposición de investigación a los estudiantes de quinto ciclo de la carrera de Ingeniería Agronómica con el propósito de enriquecer y fortalecer sus conocimientos técnicos científicos en su formación. Dentro del análisis de las causas de los logros y los obstáculos obtenidos, lo principal que se realizó en esta investigación fue que el principal logro fue el sustrato comercial Ecuagenera, ya que presentó el más alto porcentaje de sobrevivencia con un 51,67%. Siguiente.
Dentro de los aportes, consideramos que las 3 repeticiones en el diseño se podría aumentar a 5 y así también aumentar el número de vitropantas para el experimento. En el caso de la información, de la difusión de la información, se podría haber hecho un nivel más alto. Dentro de la lección aprendida, la investigación tiene un planteamiento bien definido, al igual que el desarrollo. Es interesante que el sustrato se utiliza en el caso de Cogenera, presenta los mejores resultados en la investigación. Siguiente. Dentro de las conclusiones, en la evaluación de los 2 tipos de sustrato se logró determinar que el sustrato Cogenera presentó los mejores resultados de plántulas, mostrando una sobrevivencia del 51,67%, y el fertilizante MOR fue el que mejor resultados dio dentro de las variables avaladas, a excepción del incremento del número de hojas con una media de 0,47. Siguiente. Dentro de las recomendaciones es no utilizar como fertilizante foliar las hormónicas sintéticas. El tiempo. Bien, muchísimas gracias. Agradecemos realmente la participación de las compañeras y compañeros del grupo número 4, aspirantes a optar el título de ingeniero e ingeniero en ciencias forestales. Y de inmediato entonces me voy a permitir ceder el uso de la palabra a los señores miembros del tribunal para que inicien el proceso de examinación a los aspirantes al título de ingeniero e ingeniero en ciencias forestales. Vamos a iniciar en el mismo orden en que realizaron las exposiciones. En primer lugar, me voy a permitir entonces ceder el uso de la palabra al señor Oscar Tenicela para realmente inicie el proceso de examinación el primer miembro del tribunal. Muchísimas gracias, presidente del tribunal. Quiero preguntarle al señor Tenicela, por favor, que me diga cuáles fueron los objetivos de su trabajo de investigación. Ya, los objetivos de nuestra investigación fue la evaluación de, perdón, probar 2 tipos de sustratos y evaluar el comportamiento en la trasplante y adaptación de las vitroplantas de orquídeas en invernadero, probar los 3 fertilizantes foliares a base de hifo-hormonas para también evaluar el crecimiento y el desarrollo de las vitroplantas, y la difusión de los resultados de la investigación de la carrera de Ingeniería Agronómica. Perfecto. Muy bien. Quiero consultarle, mi estimado Oscar, ¿por qué seleccionaron las orquídeas para poder trabajar en su proyecto de investigación de tesis? Las orquídeas fueron utilizadas ya que se quería aplicar este fertilizante, y también como se contaba con las vitroplantas. ¿Qué importancia tienen las orquídeas para el mundo vegetal? Presentan una gran importancia, ya que las orquídeas a nivel mundial hay una gran variedad y una gran Háblame un poquito de la fisiología de las orquídeas. La fisiología. Estas son... ¿Cómo es el crecimiento? ¿Qué tipo de plantas son? ¿Son plantas terrestres? ¿Son plantas aéreas? ¿Qué tipo de plantas son las orquídeas? Estas son las orquídeas, por lo general son plantas perennes. Estas pueden ser tanto terrestres, epífitas, o también pueden ser trepadoras, que también se pueden encontrar en árboles. Algunas como carecen de clorofila, por lo cual no pueden realizar la fotosíntesis, se convierten en parásitas, es decir, sobreviviendo o consumiendo un árbol. En el caso concreto de ustedes, ¿con qué especie de orquídea trabajaron? Trabajamos con las orquídeas de tipo... ¿Cuál es el nombre científico de la especie con la que trabajaron ustedes? La Circhilum serretum, la Gorgona cornuta y la Cattleya máxima. Cattleya máxima. Cattleya máxima. Hablemos solo de la Cattleya máxima. ¿Verdad? La Cattleya máxima, ¿qué tipo de crecimiento tiene? ¿Es una planta terrestre? ¿Es una planta epífita? ¿Qué tipo de crecimiento tiene la Cattleya máxima? La Cattleya máxima tiene un... ¿Qué tipo de crecimiento tiene la Cattleya máxima? Es una
especie que pertenece. No, no me interesa la parte botánica. Solo me interesa el hábito de crecimiento de la especie. ¿Una orquídea epífita? ¿Qué quiere decir una orquídea epífita? ¿Qué quiere decir una planta epífita? Sí, las catleyas son epífitas. ¿Qué quiere decir epífita? ¿Qué quiere decir? ¿Plantas epífitas son las que crecen sobre otro vegetal o otra planta? O sea, tienen generalmente germinación epigia, ¿no es cierto? Es decir, son aquellas que las raíces están fuera, ya. En el caso de las catleyas, concretamente, si son plantas epífitas, ¿qué serán? ¿Autótrofas o heterótrofas? ¿Serían heterótrofas? A continuación, acceder al siguiente miembro del tribunal para que evalúe a la señorita Evelyn Ulloa. Señorita Ulloa, estamos hablando con el señor Tenicela y le decía realmente que quisiera conocer cuál es el hábito de crecimiento de las catleyas, es decir, de las amancayo, como se conoce realmente con el nombre científico, de Cattleya maximo. ¿Qué tipo de crecimiento tienen las orquídeas? Las orquídeas son epífitas y a las mismas son heterótrofas. Dicho que donde se encuentran, únicamente los utilizan más de lo que es apoyo para su crecimiento. Vamos por partes. Usted dice que son heterótrofas. ¿Por qué son heterótrofas? ¿Qué es un organismo heterótrofo? Generan su propio alimento. Seguro, un organismo. Dígame la diferencia que existe entre un organismo autótrofo y un organismo heterótrofo. Las heterótrofas fabrican su propio alimento a través de lo que es el proceso de la fotosíntesis. Y un autótrofo es el autótrofo es el que genera a través de la fotosíntesis y el heterótrofo es el que utiliza la energía de otros organismos para realizar su alimento. Perfecto, ahí sí estamos bien. A ver, repítalo ¿no? Para aclarar porque estaba confundida. A ver, repito otra vez. Entonces, en el caso de la Cattleya, ¿qué será? ¿Autótrofa o heterótrofa? Es un organismo autótrofo. ¿Qué quiere decir autótrofo entonces? Genera su propio alimento a través de la fotosíntesis. Las orquídeas, las Cattleyas, si son autótrofas y son epífitas, ¿cuál es su hábito de crecimiento? ¿Dónde viven? Las epífitas crecen en lo que son las ramas de los árboles por lo general. Entonces, esto las utilizan de apoyo para su crecimiento. Muy bien, muy bien. ¿Serán plantas parásitas? No, porque no le causan ningún tipo de daño, sino únicamente, como mencioné, lo utilizan de lo que es un apoyo para sus raíces. Perfecto, muy bien, muy bien. No son plantas todos parásitas, son plantas autótrofas, ¿no es cierto? Muy bien. Dígame, ¿cuál es la importancia que tienen las orquídeas? Hablaron ustedes sobre el número de semillas que tienen las cápsulas, el porcentaje de germinación. Entonces yo quisiera que usted me hablara un poquito, me hiciera alguna referencia sobre la fisiología reproductiva de las semillas de las orquídeas, especialmente la Cattleya maxima, que es la que me interesa y que es el trabajo de investigación que ustedes trabajaron. Bueno, dentro de su importancia en los ecosistemas, esta es por la diversidad que tienen las mismas, ya que se encuentran entre 20.000 a 30.000 especies de la misma a nivel mundial. Y también la riqueza de la belleza paisajística que la misma crea, y por también la interacción con microorganismos dentro de lo que son los distintos ecosistemas. Muy bien. Usted habló de la interacción de microorganismos. Significa entonces que la Cattleya vive en interacción con microorganismos. Ese proceso de interacción con microorganismos, ¿cómo se denomina? Simbiosis. Simbiosis. Muy bien. Muchísimas gracias. Muy bien. Felicito a la señorita Evelyn Ulloa. A continuación, me permito ceder el uso de la palabra al siguiente miembro del tribunal para que examine a la señorita Evelyn Valencia. Señorita Valencia, la señorita Ulloa dice de que las plantas, en este caso la Cattleya maxima, con la que ustedes trabajaron su trabajo de investigación de tesis, dice que son plantas autótrofas y que viven en simbiosis. Quisiera que me profundice un poquito esto de la simbiosis y esto de lo autotrófico que son en el caso de la Cattleya maxima. Ya. De la simbiosis, de aquí, como se sabe, son epífitas, se desarrollan en lo que es en otra especie, pero de aquí no le genera ningún daño a la otra especie, solo lo utiliza como un sustento para que de aquí pueda sobrevivir. Entonces, mediante esto es lo que se da lo que es la simbiosis y también lo que es las epífitas. La simbiosis, realmente, ¿cómo se produce? ¿Cómo es la interacción en el caso de las orquídeas? Disculpe, ingeniero.
La interacción que se produce en la simbiosis en la catleya o en las orquídeas. La simbiosis de aquí es cuando se da el contacto físico entre dos especies, como aquí se puede, bueno, un ejemplo podría ser que esta de aquí se esté desarrollando en un árbol y más se dan en lo que son los lugares húmedos, entonces sería en un bosque más húmedo, Sí, en donde... ¿Con qué organismo está interactuando para que sea simbiosis? Porque el hecho de que se relacione con un árbol no es simbiosis. ¿Por qué decimos que las orquídeas realmente viven en simbiosis? ¿Qué se necesita para que exista simbiosis? ¿Cómo es la relación comunitaria? ¿Cómo es la relación entre los organismos para que exista simbiosis? Se daría con lo que son los organismos biológicos para lo que es la germinación de la misma y se benefician mutuamente. Ya, por ejemplo, ¿con qué tipo de organismo biológico se relacionan las orquídeas, la catleya? Podría ser con un hongo. O un hongo, así con microorganismos. ¿El hongo qué será? ¿Autótrofo o heterótrofo? Disculpe, ingeniero. ¿El hongo es autótrofo o heterótrofo? Heterótrofo. Heterótrofo. Entonces, ¿le parasita a la raíz de la orquídea o cuál es la relación que existe de los dos? En este caso, la planta con el hongo, la planta que es autótrofo o heterótrofo y el hongo que es autótrofo o heterótrofo. El hongo sería heterótrofo y la planta autótrofo, porque se desarrolla lo que es su propio alimento. Entonces el hongo... ¿Cómo se beneficia? Dígame, ingeniero, perdón por interrumpirle. ¿Cómo se benefician? De aquí sería para ayudando a eliminar lo que son a alimentar lo que son las semillas. ¿Qué le da la orquídea al hongo y qué le da el hongo a la orquídea? Bueno, el hongo, la orquídea le da alimento a lo que es el hongo. ¿Ah? Y el hongo... Me iba a decir algo. Bueno, ya, el hongo le da lo que... la orquídea le da lo que es alimento al hongo y el hongo le daría lo que es la orquídea, ¿cómo era? Le daría lo que es el sostén. No, el hongo no sostiene, el hongo es un microorganismo. El hongo le puede permitir fijar nitrógeno, ¿no es cierto? Del aire en las raíces, le puede permitir realmente, qué sé yo, tener la mayor capacidad de absorción de nutrientes aeróbicos, ¿no? Eso le hace el hongo, ¿no? Pero generalmente usted dice que la planta, en cambio, le da alimento. ¿Y a través de qué proceso la planta hace ese alimento? ¿A través de qué proceso la planta fabrica ese alimento? Es decir, en este caso la catleya. Mediante lo que es la fotosíntesis. Explíqueme, desglóseme lo que es la fotosíntesis. ¿Qué es la fotosíntesis? La fotosíntesis dentro de lo que es la planta, este es un proceso donde se transforma lo que es la energía de la luz del sol en lo que es energía química, o también consiste básicamente en la elaboración de azúcares a partir del CO2, que es el dióxido de carbono, minerales y agua con la ayuda de la luz solar. Perfecto. Y de aquí ayuda a lo que es formar la materia orgánica y el oxígeno. ¿La fotosíntesis será un proceso físico o fisiológico? ¿Sería fisiológico? ¿Cuáles son los elementos de entrada y cuáles son los elementos de salida, si es un proceso fisiológico, para que se produzca lo que usted dice, la formación de carbohidratos y todas cuestiones? ¿Cuáles son los elementos de entrada? Los de entrada serían, los de entrada eran... ¿Cuáles son los elementos de entrada? Los de entrada serían los elementos, el sol, que es la energía solar, el gas carbónico, que es CO2, la entrada de los estamos de las hojas, que es la clorofila, agua y sales minerales, que es de aquí son absorbidas por la raíz. ¿Qué son los elementos de entrada? Entonces son los elementos de entrada que normalmente se conocen como los inputs, ¿no es cierto? Y como producto de esa transformación química en donde la energía luminosa se convierte en energía química, ¿cuáles son en cambio los elementos de salida?
Estos de aquí, los elementos de salida se da lo que es la fotosíntesis, que eran 6 elementos de oxígeno y 6 moléculas de glucosa, que era C6H12 o 6. Muchísimas gracias, señor presidente. Felicito a la señorita Evelyn Valencia por su excelente participación. A continuación vamos a continuar entonces con la examinación con el siguiente miembro del tribunal, para lo cual me voy a permitir ceder el uso de la palabra para que inicie el proceso de examinación al señor Richard Vera. Señor Vera, por favor, tenga la bondad de indicarme usted en su trabajo de investigación. Usted habló de los sustratos. ¿Qué es un sustrato? Un sustrato es el medio donde la planta se puede afianzar o de donde absorbe los nutrientes para realizarse su proceso autótrofo. Ya, pero ¿qué es técnicamente? ¿Cómo se define un sustrato? Porque eso es muy general, ¿ah? ¿Qué es un sustrato? El sustrato es la superficie donde está anclada la planta. Recuerde que el sustrato, cómo estaba preparado el sustrato para los orquídeos. Acuérdese cómo uno, porque lo único. Y ahí podemos sacar la definición del sustrato. Bueno, un sustrato puede ser que sea todo aquel material sólido. Este puede estar conformado por una sola capa o combinado entre sí, como acá estaba compuesto por ladrillo, por recipientes de cocos y otro elemento más era. Entonces dice un sustrato. Usted puso. Hay un sustrato que decía que estaba formado por corteza, por ejemplo, de pino, ¿cierto? Estaba formado por pedazos de ladrillo. Tenía pequeños segmentos de helecho arborizante. Ese es un sustrato. Entonces, en ese sustrato se hacía la siembra in vivo de la planta, ¿no es cierto? Y entonces, ¿cómo definimos un sustrato? ¿Qué es un sustrato técnicamente? ¿Qué es un sustrato? Un sustrato puede ser que es el soporte donde está afianzado la planta, puede ser de manera natural o sintético, como también se lo podría hacer aquí en laboratorio, del cual va a absorber los minerales o agua mediante la raíz para poder hacer su proceso de la fotosíntesis. Si tiene de lecho, creemos que un sustrato es una mezcla de diferentes compuestos en diferentes funciones. Eso es un sustrato técnicamente. Un sustrato técnicamente hablando es una mezcla de diferentes compuestos en diferentes funciones. Es un sustrato. Quiero que me hable de cuáles son las condiciones ambientales que ustedes consideraron para poder hacer el proceso de adaptación de las vitroplantas a estos sustratos, entonces. ¿Cuáles son los elementos ambientales, los factores ambientales que hay que considerar? ¿Cuáles son los factores ambientales? No le entiendo la pregunta, ingeniero. Los factores ambientales que es necesario durante el proceso de adaptación de las vitroplantas, en este caso de la Cattleya, a las condiciones de invernadero en cada uno de los sustratos. ¿Cuáles son las condiciones ambientales? Bien, me basta, señor presidente del tribunal, me basta. Aspirante no ha contestado absolutamente nada. Vamos a pasar entonces a continuación con la señorita Cintia Zúñiga. Ya hemos definido entonces con el señor Vera lo que es un sustrato. Un sustrato entonces la mezcla de diferentes compuestos en diferentes proporciones. Ahí ustedes realizaron la siembra de las vitroplantas, de las Cattleyas. Entonces, vamos primero, quiero que usted me hable qué características tienen las vitroplantas cuando están generalmente creciendo en el laboratorio y cuando están creciendo in vivo. Quiero que me haga un parangón. Cómo son las células, cómo son los pelos absorbentes, cómo son realmente todo el sistema, cómo es el sistema realmente de la planta, para luego hablar de las cuestiones ambientales. Quiero que me haga un parangón entre una planta que crece en el laboratorio y la planta que ustedes utilizaron en el invernadero de las Cattleyas. Ya, dentro de las plantas in vitro se puede decir que estas contienen una mayor porcentaje de humedad en comparación con las in vivo, que ya
este factor ya no se regula como se lo puede regular dentro de las plantas in vitro. Así también la luz, ¿cómo se le puede controlar dentro de las plantas in vitro? Estas no se las presenta por lo que a veces carecen de fotosíntesis. Ahí. Vamos, primero estamos haciendo características fisiológicas de la vitroplanta. Después vamos a las cuestiones ambientales. Primero, entonces, quiero que me hable cómo son las células de las vitroplantas y por qué realmente es necesario. Luego vamos a pasar a las cuestiones ambientales. No se me adelante, tranquila, tiro a tiro. Ya llegamos a las cuestiones ambientales. ¿Cómo son las células de las vitroplantas? ¿Qué tipo de células tienen? ¿Cómo son sus raíces? ¿Cómo son sus pelos absorbentes? ¿Cómo se comportan? De eso quiero que me hable. Señorita Zúñiga, estoy esperando su contestación. Las especies, las orquídeas están recubiertas por las vainas foliares membranosas, que estas se secan con la edad, y unas pocas de estas especies también carecen de clorofila. ¿Carecen de clorofila? ¿Cómo son las vitroplantas? Unas pocas especies. ¿Cómo son las vitroplantas? Yo quiero que me hable de las vitroplantas. Quiero que me hable de las vitroplantas. ¿Qué características fisiológicas tienen las vitroplantas? ¿Cómo son sus células? ¿Cómo son sus estomas? ¿Cómo son sus pelos absorbentes? ¿Cómo es la cera? ¿Cómo es lo que realmente tiene en su epidermis? Quiero que me describa una vitroplanta. En las orquídeas, las estructuras son alargadas con un tejido esponjoso y blanquecino llamado velamen, que cumple con la función de captar agua y nutrientes. También poseen un septobulbo que se la considera como un tallo modificado. Quiero que me hable de las vitroplantas. ¿Cómo son las células? ¿Cómo es el estoma de las vitroplantas? ¿Cómo son los pelos absorbentes de las vitroplantas? ¿Cómo se comportan las vitroplantas? ¿Son autótrofas? ¿Son heterótrofas? ¿Qué son? Las vitroplantas son heterótrofas. ¿Por qué son heterótrofas? Porque no realizan su propio alimento. ¿Por qué no realizan su propio alimento? Porque estas están siendo controladas y modificadas en condiciones de asepsia, por lo cual no son capaces de generar su propio alimento. Porque se lo realiza por el medio de cultivo, que le da todos los nutrientes para que crezcan. Los factores para que crezcan. ¿Cómo son los estomas de la vitroplanta? ¿Qué son los estomas? ¿Para qué sirven los estomas? ¿Para qué sirven los estomas? ¿Dónde se ubican mayoritariamente los estomas? Los estomas cumplen una función fundamental en las plantas. Así como la fotosíntesis es un proceso fisiológico importantísimo. ¿Para qué sirven los estomas? ¿Y por qué cuidamos realmente aquello? Los estomas son uno de los participantes en la fotosíntesis y también en la respiración de las plantas, ya que por ello transcurre el intercambio gaseoso mecánico. Es decir, sale el oxígeno y entra el dióxido de carbono. Bueno, para la respiración está bien, pero para la fotosíntesis no. Cumplen una función fundamental. ¿Cómo se llama ese proceso que usted está diciendo? ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? ¿La fotosíntesis? Se llama transpiración. ¿Para qué sirven entonces los estomas y cuál es el mecanismo que en las plantas in vivo está regulado, pero en las vitroplantas no? La transpiración de las plantas. ¿Qué es la transpiración? ¿Qué es la transpiración? La transpiración es la evaporación del agua de la superficie de las células de las hojas. Bueno, ya, la pérdida de agua desde un tejido vivo, de las células, ¿no? ¿Y a través de dónde sale, de qué partecita del estoma sale el agua? ¿Cómo se llama ese mecanismo que realmente el estoma tiene regulado? ¿El ostiolo? El ostiolo. ¿Qué hace el ostiolo? ¿Qué hace el ostiolo?
el ostiolo regula la capacidad de entrada y salida del agua. Perfecto. ¿Cómo es el ostiolo en las vitroplantas? Eso que voy explicando. ¿Cómo es el ostiolo en las vitroplantas y cómo es el ostiolo en las plantas in vivo? Las plantas ex vitro que decimos. Están fuera del vídeo. ¿La vitroplanta tiene pelos absorbentes? No, no tiene. ¿La vitroplanta tiene ceras en la cutícula? No. Entonces, y si no tiene eso, ¿a qué se expone la vitroplanta? A ser más propensa a enfermedades o patógenos. Es más susceptible a que exista mayor transpiración. Mayor transpiración. Entonces, ahora sí hablemos de los factores físicos, ¿no es cierto? ¿Cuáles entonces, para evitar eso, qué es lo que tenemos que hacer en el invernadero? ¿Qué es lo que ustedes hicieron en el invernadero? ¿Qué factores ambientales es necesario considerar para evitar que la vitroplanta realmente se nos vaya a morir? Imagínense nadar tanto para morir en la orilla, ¿no? Haber hecho todo el proceso de haber seleccionado un medio de cultivo adecuado, haber seleccionado un buen método de desinfección, haber seleccionado un buen proceso de, qué sé yo, selección de auxinas y toquininas. Cuando al final no tenemos la habilidad para sobrevivir, ¿qué factores ambientales tenemos que considerar? Primero se tiene que hacer una preadaptación para colocar las plantas de in vitro al invernadero. Esta se realizó en este caso por 2 semanas. Ya. ¿Con qué finalidad se hace ese proceso de preadaptación? Para que las plantas se vayan adaptando a las condiciones. ¿Qué condiciones? Por ejemplo, a humedad, a luz, a riego, también porque antes poseía más. Ya. Vamos primero hablando de la humedad. ¿Qué humedad tienen las vitroplantas y qué humedad tienen las plantas ex vitro? La humedad en las vitroplantas se dice que es al 100%. ¿Cómo conservamos la humedad en el invernadero? En esta se colocaban fundas plásticas arriba para evitar la pérdida de humedad. Se colocó fundas plásticas arriba para evitar esto. Ya, generamos entonces una cámara húmeda. Entonces tenemos que mantener la humedad tan alta en el laboratorio como en el invernadero. Segundo elemento, la luz. ¿Qué elementos hay que considerar en la luz? La intensidad lumínica. ¿Cuál es la intensidad lumínica que se tiene en el laboratorio y cuál es la intensidad lumínica que se recomienda en el invernadero y por qué? ¿Qué es la intensidad lumínica? Es la intensidad o la cantidad de luz. Ah, perfecto. ¿Cuál es la intensidad lumínica o cantidad de luz que se irradia sobre un tejido en el laboratorio y en el invernadero? En el laboratorio es mínima, pero en el invernadero ya va aumentando. ¿Cómo va a ser mínima en el laboratorio? ¿Cuánto es la intensidad lumínica en el laboratorio? ¿Cuánto es la intensidad lumínica en el laboratorio? Incluso ustedes hicieron la práctica. ¿Cuánto es la intensidad lumínica que existe en el laboratorio? Me basta, señor presidente, me basta hasta ahí nomás. Bien, señor presidente, entonces hasta ahí nomás vamos a dejar el proceso de examinación. Consulto a la señora secretaria abogada si podemos proceder con el proceso de investidura profesional. La secretaria abogada le contesta al presidente del tribunal y al tribunal: señor presidente, puede proceder usted con el proceso de investidura. Les ruego por favor a todos los compañeros, Tenicela Oscar, Ulloa Evelyn, Valencia Evelyn, Vera Richard y Zúñiga Cintia, que por favor tengan la bondad de levantar su mano derecha para que el señor presidente del tribunal proceda con la norma de estilo, por favor. Tengan la bondad, por favor. A los estudiantes que nombré, levantar su mano derecha para proceder con la norma de estilo. El presidente del tribunal dice: la República del Ecuador, en su nombre y por autoridad de la ley,
la Facultad de Agropecuaria y de Recursos Naturales Renovables os concede el grado de ingeniero e ingeniera en ciencias forestales. En nombre de la carrera de Ingeniería Forestal de la Universidad Nacional de Loja, permítanme hacerles llegar la más sincera felicitación y el mejor deseo de éxitos en la vida profesional. Muchísimas gracias. Bien, estimadísimas señoritas, señores estudiantes, de esta manera entonces estamos poniendo fin a las actividades académicas de la asignatura de Biotecnología Forestal con la exposición de los trabajos de investigación que se han desarrollado a lo largo de la asignatura. Justamente el objetivo de los trabajos, como yo les había señalado en el encuadre, era tratar de condensar todos los contenidos que hemos ido adquiriendo a lo largo de la asignatura. Así que mi especial agradecimiento y felicitación a todos y cada uno de los grupos de trabajo por el esfuerzo que unos han realizado, unos más, otros menos, para poder ejecutar su trabajo de investigación, ¿no? Realmente las investigaciones son la base fundamental en el proceso de enseñanza-aprendizaje. Paulo Freire dice, sin investigación no hay enseñanza y sin enseñanza no hay investigación. Y justamente la idea de estos trabajos de investigación es para tratar de ir acondicionando, ir un poco entrenando a los estudiantes para que se vayan preparando para lo que va a constituir su trabajo de investigación de tesis. Ustedes prácticamente aquí ya veo estudiantes de séptimo ciclo en la carrera de Ingeniería Forestal, en donde a partir del séptimo ciclo, recuerden que hay que ir pensando ya en el trabajo de investigación de tesis o incluso con las nuevas disposiciones que existen a lo interno de las universidades a través del reglamento del régimen académico. Todos los estudiantes tienen que elaborar y ejecutar un proyecto de investigación de tesis de carácter individual. Por lo tanto, entonces, este tipo de trabajos de investigación, yo lo que busco es tratar de habilitar, de tratar de ir ejerciendo en el estudiante habilidades y destrezas para que comience a pensar ya en lo que podría ser la generación de su proyecto de investigación de tesis. Ese es el único objetivo que realmente me mueve. En el séptimo ciclo ya hay que más o menos ir un poquito pensando en qué área, en qué asignatura, en qué tema me podría ir involucrando para ir trabajando en mi proyecto de investigación de tesis. Miren, ustedes conocen que ahora con el nuevo reglamento del régimen académico, pues ya no es como antes que la tesis duraba, qué sé yo, un año. Hoy prácticamente dura alrededor de un ciclo, es decir, casi las 360 horas durante ese lapso que tienen que los estudiantes ejecutar su proyecto de investigación para inmediatamente después de eso optar por el título o por la graduación. Entonces, por eso es importante que los estudiantes realmente vayan pensando ya en lo que puede ser su trabajo de investigación de tesis. Y justamente con ese ánimo, yo hago realmente este tipo de ejercicios, este tipo de emular lo que pasa en la vida profesional. Bien, entonces, si Dios lo permite, pues no se olviden de presentar el glosario. El día de mañana tenemos prácticamente libre ya. Y el próximo lunes 21, si Dios lo permite, entonces me voy a permitir realizar la socialización de las calificaciones de todos y cada uno de ustedes que han ido obteniendo a lo largo de su desarrollo de la asignatura. Me voy a permitir socializar, como yo les dije en el encuadre. Yo lo único que hago es ser un facilitador, tratar de llevar todos los insumos que ustedes van haciendo en la participación, en los informes, en los foros, en las exposiciones, en las pruebas, y al final lo único que hago como docente es plasmar, traducir lo que ustedes han construido y lo pongo en un promedio final de la calificación. Entonces, el día lunes voy a socializar las calificaciones de la unidad número 3, porque automáticamente ya el cómputo final lo establece el sistema informático que tenemos en la universidad. Y luego de eso, entonces, les voy a pedir asimismo a nuestra presidenta Valeria para que me ayude con la socialización del acta y la firma. Y de esa manera, pues prácticamente estamos poniendo fin a las actividades académicas de la asignatura y por ende del ciclo también, ¿no? Entonces, por favor, no se olviden entonces de seguirse preparando, de seguir estudiando. Recuerden que esto no termina. Yo siempre digo que el éxito generalmente viene acompañado del conocimiento, del esfuerzo y las actividades. Uno nunca deja de ser estudiante, uno nunca deja de estudiar, no porque se termine el ciclo, dice David, el Ecuador, o se gradúa, uno dice, dejó de estudiar, uno sigue estudiando, es decir, prácticamente uno nunca deja de ser aprendiz, dice un pensador, uno nunca deja de ser estudiante, ¿no? Así que les deseo el mejor de los éxitos, espero realmente que haya contribuido modestamente a la formación integral de ustedes, haber estado realmente a la altura de que los estudiantes de la carrera de Ingeniería Forestal exigen para poder enrumbarse a la obtención de su título profesional, pero sobre todo a mí siempre me alienta la idea de poder haber contribuido modestamente
a la formación de ustedes como buenas personas, como buenos seres humanos. Yo soy un convencido que ahora la sociedad está ávida de tener buenas personas, buenos seres humanos. Qué tristeza que da uno prender en la mañana o en la tarde o en la noche la televisión y prácticamente con lo que se encuentra es con puras noticias negativas, puras noticias en donde realmente existe una desvalorización de la vida. Imagínense qué lindo sería prender la televisión y encontrarse de que alguien ha hecho un descubrimiento, qué sé yo, a través de nuevas especies. Imposible, definitivamente no encontramos aquello. Y lógicamente las esperanzas están cifradas en ustedes. Lógicamente de la mano de la familia. Como yo siempre digo, la familia es una verdadera bendición. Son los seres humanos que están más cerca de nosotros para apoyarnos, para redimirnos, para empujarnos, para levantarnos cuando estamos caídos. Los amigos, los verdaderos amigos en quienes uno puede confiar, también son un verdadero tesoro. Son personas que definitivamente están en la capacidad a veces de a uno poderlo levantar, o cuando uno está caído, darle una palmadita en la espalda, decirle vas bien, sigue adelante. Es de fundamental importancia. El amor, como estamos viendo, no solo el día de hoy, el amor es un verdadero privilegio. Realmente yo digo que el amor es el sentimiento que mueve realmente a la humanidad y que debe movernos a todos, pero sobre todo creo que la vida es un verdadero don, es un verdadero regalo, es un verdadero aprendizaje que cada día se renueva, ¿no? Así que si Dios lo permite, nos vemos entonces en la próxima clase para hacer la socialización de las calificaciones. Les deseo que tengan una semana no ordinaria, sino extraordinaria, tanto en el plano personal, en el plano académico y en el plano familiar. Si Dios lo permite, entonces nos vemos en la próxima clase. Que les vaya extraordinariamente bien. Hasta luego, que estén muy bien. Hasta luego, ingeniero. Hasta luego, ingeniero.